El tema que estaba pendiente era sobre las gomas. ¿Cuál es la importancia de las gomas a nivel alimentario? Y vamos a ver este tema, las gomas más importantes en la industria alimentaria. El tema está incluido en la definición de gomas, así como los tipos de gomas y sus características. Comenzando con la parte introductoria de nuestro tema, hay que mencionar que las gomas pueden ser identificadas en términos prácticos como moléculas de alto peso molecular que tienen características hidrofílicas, o bien pueden tener también características hidrofóbicas que permiten que desarrollen propiedades como coloidales, así como capacidad para producir geles al combinarse con un solvente apropiado. Generalmente el solvente en donde se hace la solución de la goma que se quiere añadir al alimento es el agua. También hay que mencionar que va a haber aspectos como la temperatura que van a determinar si esta goma se disuelve o no en el medio al cual se quiera añadir el alimento de interés. Las gomas también son llamadas coloides hidrofóbicos o hidrocoloides. Muchos la representan como mucílagos o bien cadenas largas de monosacáridos que en realidad pues son los polisacáridos que son solubles en agua. Las gomas tienen la capacidad de formar con esta molécula, el agua, geles y soluciones viscosas. De ahí que se añaden a los alimentos para darle textura, mejorar la viscosidad de un alimento de interés. La función principal de estos agentes son ser espesantes o gelificantes y estabilizar una emulsión del alimento que se desee mejorar. Va a haber en el ámbito industrial, en el mercado, varios tipos de gomas, pueden ser desde sintéticas hasta naturales. Cuando hablamos de las gomas naturales, estamos mencionando que son aquellos carbohidratos que están altamente polimerizados, que en general pues son insolubles en alcohol, en otros solventes también orgánicos, pero son altamente solubles en agua. Esto es cuando se quiere preparar una solución y se quiere añadir al alimento o bien se desea producir una emulsificación, pues no estar batallando en cuestiones de la solubilidad de la goma. Las gomas naturales son muy solubles en el agua. Si bien las que nos interesan generalmente pues son gomas obtenidas de una forma natural, como son esos polisacáridos hidrofílicos que están compuestos por cadenas de monosacáridos unidos por enlaces glucosídicos. En realidad pues sí, todas las características químicas de las gomas están dadas por este tipo de enlaces glucosídicos de cadenas largas de varias unidades que no propiamente pueden ser homólogas, sino pueden ser diferentes unidades de monosacáridos que constituyen la cadena larga de polisacáridos de las gomas. Las gomas generalmente realizan tres funciones importantísimas cuando se añaden a los alimentos. Es por eso que se elige una goma en particular para un tipo de alimento determinado. Y estas funciones son que actúan como emulsificantes, pueden actuar como estabilizantes o bien como espesantes. Algunas pueden ser agentes gelificantes que forman cuerpos coloidales, agentes en suspensión, aumentando la capacidad de dispersión de los gases o de los sólidos o líquidos presentes en el alimento. Y si bien las gomas son un producto que se ha obtenido de manera natural y a partir de modificaciones sintéticas que han permitido mejorar la calidad, consistencia y propiedades organolépticas de muchos alimentos que consumimos a diario. Las propiedades físicas funcionales de las gomas están aplicadas a
la industria alimentaria en base a qué tipo de alimento se va a añadir. Hay dos propiedades físicas funcionales muy importantes para señalar en las gomas, y una de ellas es su viscosidad y su propiedad de formación de coloides. Entre mayor tenga la viscosidad, mayor consistencia va a haber en el alimento. O si es mejor su estructura coloidal, mejor dispersión va a haber de los constituyentes del alimento, sean sólidos, sean líquidos, que a nosotros nos interese poder contener en un medio alimenticio que tenga estas características y que permita que a partir de gomas pues pueda mejorar su textura, su sabor y sus condiciones de resistencia en el medio ambiente. Algunas gomas importantes pues son extraídas de exudados de semillas de plantas, generalmente son a tipo natural. Algunas provienen de algas, productos de la biosíntesis de microorganismos y pues las sintéticas que conllevan la modificación química del polisacárido natural, pero que potencia esas propiedades que se van a añadir al alimento dependiendo la condición de este alimento y de las propiedades físicas, químicas, así como las temperaturas de almacenamiento a las cuales se vayan a guardar esos alimentos. Dentro de los tipos de gomas, pues ya habíamos mencionado que hay un gran sinfín de fuentes donde podemos obtener estas gomas, estas sustancias, polisacáridos mucílagos que forman geles y emulsiones. Entonces, pues vamos a revisar cada una de ellas, desde las que vienen provenientes de plantas o de exudados de plantas o de árboles, desde las que vienen provenientes de las algas, de los microorganismos y lo que se ha modificado para tener mejor potencial en sus propiedades de viscosidad y de formación de coloides. Una de ellas son las gomas extraídas de plantas marinas, las algas. Entre los productos que van a entrar dentro de las gomas o sustancias formadoras de geles o emulsificaciones, pues están las que vienen contenidas o que se pueden adquirir a partir de diferentes tipos de algas marinas. Uno de ellos son los alginatos. También tenemos la goma agar, tenemos la goma carrageenana, que son extraídas de algas rojas y de algas marrones. Cuando hablamos de los alginatos, estamos hablando de aquellas gomas que están constituidas por ácidos manurónicos y L-glucurónicos, que son extraídas de algas marrones de tipo Phyllosciae, y estas producen geles irreversibles en agua fría en la presencia de iones de calcio. Esa es la condición para que este tipo de goma se pueda solubilizar en el agua, pues es que esté fría y que haya cierta concentración de iones calcio dentro de la solución. Que también tenemos una diferencia, que estas gomas se extraen pues de algas marrones y no de algas rojas. También pues son utilizadas como espesantes, estabilizantes, emulsiones, gelificantes y algo muy importante, inhibidores de la sinéresis de muchos productos que están de manera embutidas. Otro tipo de goma extraída de manera natural a partir de plantas acuáticas es la goma agar. Esta es obtenida por la extracción de cierta cantidad de algas rojas de la clase Rhodophysium y está constituida por galactosa y anhidrogalactosa, principalmente esterificada con ácido sulfúrico, que produce una gelificación del medio donde se añade. Este tipo de gomas no es insoluble en agua, se disuelve completamente en agua caliente. Esa es la condición. Si tú tienes tu goma agar y quieres preparar una solución que se quiera añadir a un alimento para hacer una emulsión, tienes que considerar que debe de estar el agua muy caliente, a partir de 35-40 grados centígrados, para poder solubilizarla, y la gelificación comienza en esas temperaturas, 35-40 grados centígrados. La goma agar es muy usada en el área alimenticia, generalmente para alimentos como gelatinas,
que dulces, gomitas, y esta pues tiende a formar un gel fuerte, un gel con aspecto claro y que es termoirreversible, que solamente se va a liquidificar cuando llegue a una temperatura de 85 grados centígrados. Entonces es muy útil en el área alimenticia y es además una goma extraída de manera natural. Ahora, además de las gomas que se extraen de plantas acuáticas, también tenemos gomas que son extraídas de semillas de plantas terrestres. También son extraídas de forma natural, pero a diferencia de que se vienen directamente del mundo marino, pues estas son plantas terrestres. Este tipo de gomas son las segundas más importantes en la industria alimentaria y tenemos las galactomanas, tenemos algunas gomas que vienen provenientes de plantas de este tipo y semillas también, ¿verdad? De este tipo de plantas. Tenemos ejemplos de gomas como lo que son la Locuste y goma Aguar. Cuando hablamos de la goma Locuste, este tipo de gomas pues van a ser polisacáridos neutros que están constituidos con manosa y galactosa en proporciones de 4:1. Este tipo de gomas son insolubles en agua fría y solubles en aguas calientes. Así que la viscosidad de este tipo de gomas va a depender de la temperatura a la cual se esté calentando la solución y que lleve después un proceso de enfriamiento. También las gomas en sí van a gelificar cuando se mezclan con otro tipo de gomas. Por ejemplo, la goma Locuste puede mezclarse con la goma xantana para poder obtener geles más fuertes. El uso del tipo de goma de este tipo de goma Locuste van a estar dadas por que son capaces de formar soluciones espesantes, también son muy estabilizantes de emulsiones, inhibidores de sinéresis de diversos productos enlatados, salsas, como son sobremesas, como son bebidas gaseosas, quesos, helados y carnes procesadas. En el caso de la goma Locuste tiene la característica de que puede permitir la aceleración de la coagulación del queso. Esa es una de las características más importantes de este tipo de producto en cuestiones de gomas alimentarias. Cuando hablamos de la goma Aguar, estamos hablando, también se conoce como goma Aguar o goma Aguar, pues estamos hablando de un polisacárido que se va a disolver completamente en agua fría. Esa es la característica de ese tipo de gomas, que debe de ser una solución de agua fría. Entre más fría se produce mayor cantidad de viscosidad de la solución gelificante que tú estás preparando. Otra cosa es que esta no gelifica siempre y cuando haya una cierta cantidad de estabilizante y negador de agua. No va a gelificar como tal esta goma Aguar, pero va a condicionar una capacidad de estabilización del medio en el cual se está añadiendo el alimento, además de fungir como ligador de agua libre que está presente en el alimento. Muy útil para preparar los helados o los mantecados, y este proviene de plantas como la Warsimuna moxis, que lo obtenemos de manera natural de árboles provenientes de Pakistán y de la India. Otra de las gomas más importantes son las que se obtienen a través de exudados de plantas terrestres, es decir, ya no es una planta ni una semilla, sino ahora es un árbol que se extrae de manera a partir de exudados, y estas son las más comerciales de gomas que se extraen por exudados de plantas terrestres. Son la goma arábica, la goma gansi, la goma craya y la goma tarancaki. Estas son las más importantes en la industria alimentaria que se pueden añadir a los diferentes tipos de alimentos para formar geles y emulsiones. Cuando hablamos de la goma arábiga, estamos hablando de un polisacárido formado por 6 carbohidratos. Entre ellos están unidades de galactosa, unidades de rhamnosa, arabinopiranosa,
arabinofuranosa, ácido glucurónico y ácido 4-metilglucurónico. Está compuesta, esta goma tiene características de estar constituida por dos fracciones, una fracción de polisacárido y otra fracción de polisacárido proteína. Este tipo de gomas se disuelven rápidamente en agua fría y agua caliente. A comparación de las demás, que esta es muy útil en la industria alimentaria, muy solicitada para preparar diferentes alimentos, es que esa es la capacidad que tiene este tipo de gomas, que se pueden disolver en agua fría y en agua caliente. También pues es menos viscosa, pero es más soluble que todos los demás hidrocoloides. Por lo tanto, no hay tanta dificultad para poderse añadir en un alimento. También se disuelve rápidamente, pues ya lo hicimos en agua fría y es más soluble que los otros. Es utilizada para la preparación de dulces, productos de confitería, y esto es con la finalidad de retardar el proceso de la cristalización del azúcar y promover la emulsificación. Cuando hablemos de gomas que se añaden a los dulces, pues estaríamos hablando de la goma arábica. Cuando esta goma se extrae de manera exudada, pues debe de tener en sí una cierta cantidad de composición de iones calcio, magnesio, potasio en su estructura para que puedan fungir esta función de poder retardar el proceso de la cristalización. Otra de las gomas es la goma Ganti, que es un polisacárido soluble en agua formado por arabinosa, galactosa, manosa, silosa y ácido glucurónico. Al igual que la goma anterior, la goma arábiga, estas son polisacáridos extremadamente grandes constituidos por varias unidades diferentes de monosacáridos. La principal razón del uso de la goma Ganti es que se utiliza para emulsionar y estabilizar, así como producir viscosidad y ligar agua de diferentes alimentos como son pastas, como son algunas bebidas, algunas gomas o dulces. Esta se obtiene a partir del exudado de una planta que también proviene de la India, que es la Anogesus latifolia. Finalmente, pues tenemos en las gomas que se extraen a partir de exudados de árboles, son la última que vamos a mencionar en esta sección, es la goma Dragacanto. Esta también una de las más pedidas en la industria alimentaria, debido a que forma en sí, pues, emulsiones muy viscosas. Es de hecho la más viscosa de todas las extraídas de plantas, al igual que la que veíamos, la goma arábiga, que es de las que es viscosa pero muy soluble en agua fría o caliente, es decir, de las más hidrosolubles de los hidrocoloides. Al igual la goma Tragacanto no es la más soluble, pero sí es la más viscosa, que se pueden extraer de las plantas. Esta goma Tragacanto está formado por una mezcla de polisacáridos de ácido tragancónico que le confiere cierta propiedad absorbente cuando se está en contacto con las moléculas de agua, y también contiene una unidad de arabigo galactona que le permite la capacidad de solubilizarse en cierta cantidad de agua en su disolvente para poder permitir la viscosidad de este hidrocoloide y formar sustancias coloidales altamente viscosas que son muy parecidas a geles blancos con alta textura en viscosidad. La goma Tragacanto es altamente soluble en agua fría, también es estable a cierta temperatura y a cierta concentración de ácidos por debajo de un pH de 2 y es muy emulsionante. Bien, dentro de los diferentes tipos de gomas que ya habíamos mencionado, también se encuentran aquellas que provienen de procesos microbiológicos, como algunas fermentaciones de bacterias de especies de xanthomonas y pseudomonas. Estas permiten la producción de gomas a partir de fermentaciones que son útiles en la industria alimentaria debido a que proporcionan cierta textura en los alimentos. Las más importantes en la industria alimentaria pues es la goma xanthana y la goma ghillie. Cuando hablamos de la goma xanthana, estamos hablando de esta, se produce por la fermentación de los carbohidratos de algunos monosacáridos por bacterias xanthomonas, entre ellas la Xanthomona campestris,
Está constituida este tipo de gomas por una estructura básica de celulosa con ramificaciones de triglicéridos. También es completamente soluble en agua fría, en agua caliente y produce elevadas tasas de viscosidad en el alimento que se le añade. Es muy útil porque a bajas concentraciones produce elevadas tasas de viscosidad. También es utilizada por muchos productores para poder dar cierta característica de espesante, estabilizante y agente de suspensiones para mantener cierto grado de suspensión en los alimentos que se les añade. De los gomas que provienen a través de procesos de fermentación de microorganismos, pues estamos hablando de la goma xantana y la goma Guillain. Esta goma Guillain es relativamente nueva en el ámbito alimentario, a comparación de las demás que ya tienen varios años en el mercado. Este tipo de polisacárido pues también es un polisacárido extracelular producido por la fermentación de carbohidratos utilizando cigomonas. Este hidrocoloide es altamente gelificante, da textura característica, es estabilizador, formador de películas. Si se quiere hacer una biopelícula, pues esta es una buena goma que se puede utilizar con ese fin. También es un agente estructurante y de suspensión. La estructura lineal de la goma Guillain le permite tener esas características y esta misma está formada por 4 unidades de sacáridos. Es más pequeña que los demás polisacáridos, pero está constituida por unidades de glucosa, ácido glucurónico y ranosa. Esta es formadora de geles a bajas concentraciones, muy útil porque entre muy pocas concentraciones se forman geles muy resistentes. Finalmente tenemos aquellas gomas que son obtenidas por la modificación química de productos vegetales. Estas consisten en que si a nivel laboratorio de manera sintética se modifica la estructura química de sustancias como la celulosa y la pectina para obtener hidrocoloides con propiedades gelificantes. Entre los más importantes de las gomas que han sido modificadas químicamente para ser utilizadas a nivel industrial en los alimentos pues son la carboximetilcelulosa sódica o también llamada goma celulósica, la metilcelulosa y la hidroxipropilmetilcelulosa. En cuestiones de pectinas comerciales pues tenemos los galactouraclanos. Cuando estamos refiriéndonos a las gomas celulósicas que han sido modificadas, pues van a ser aquellos agentes espesantes, estabilizantes, formadores de geles que han sido modificados en sus características para obtener una solución más gelificante, más espesante y pues la diferencia en la natural es que se ha modificado en el grado de metilación de su estructura. Cuando hablábamos era la metilcelulosa y la hidroxipropilmetilcelulosa, pues estas dos siendo altamente metiladas o bajo grado de metilación, pues permiten que gelifiquen con cierta cantidad de calor y que después al enfriarse pues puedan retornar su viscosidad original a la que estaba cuando eran soluciones líquidas. Esto es muy importante porque se añaden alimentos que llevan un proceso de fricción, de fritura, como son algunas sabritas, como son algunas frituras, chicharrones, etcétera, alimentos cárnicos que pasan por un proceso de calentamiento y que pues necesitan recuperar esa viscosidad que no se repercuta por ese proceso de temperatura. Y por último tenemos las pectinas modificadas. Si bien las pectinas forman parte de un tipo de goma natural que tiene la función de formar geles y emulsiones, tenemos también pectinas que han sido modificadas con el fin de preparar soluciones que sean relativamente, que interactúen con los diferentes tipos de...
Bien, entonces cuando hablábamos de las pectinas modificadas, pues van a existir en el mercado dos tipos de pectinas modificadas y estas también en base a su grado de metilación. Tenemos las pectinas de bajo grado de metilación y las pectinas de alto grado de metilación. Las soluciones que van a formarse con estas pectinas de alto grado de metilación, pues es que forman geles que van a interactuar con cierta cantidad de ácido y azúcares presentes en el alimento. Solamente gelifican en presencia de cierta cantidad. Esto es en base a su grado de metilación y esta metilación es alta. Cuando hablamos de soluciones de pectinas con bajo grado de metilación, estas solamente van a gelificar en presencia de cationes divalentes y los que se utilizan en la industria alimentaria pues son los iones calcio. Y pues no puede ser otro tipo más que los permitidos en la normatividad del uso de cationes divalentes, pues iones calcio. Solamente las pectinas con bajo grado de metilación van a poder gelificar en presencia de ciertas concentraciones de calcio, de iones divalentes, iones calcio. Entonces, a mayor concentración de cationes, incrementa la temperatura de gelificación y la resistencia y la fuerza del gel al cual se está añadiendo el alimento. Al igual que las anteriores, pues se añaden a los alimentos como unas frituras. Generalmente, tanto las pectinas como las celulosas, pues lo vamos a encontrar en diversos productos manufacturados. Y bien, con eso cerraremos todo lo que es relativo a las diferentes tipos de gomas que podemos encontrar en la industria y que se pueden utilizar para añadirse a los alimentos. De aquí te voy a dejar un trabajo y ya revisa en la plataforma para poder contestar lo que te solicito y nos estaríamos viendo hasta la próxima sesión.